Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Hoy, en Escuela Deportiva de Valores, dentro de la sección La otra cara del deporte, compartimos un entrenamiento muy especial. Una conversación con una mujer que ha hecho del cuerpo, la mente y la emoción su forma de vida. Ella es Marian Baos, coach profesional, conferenciante, entrenadora de fitness y danza, y sobre todo, una persona que ha aprendido a transformar desde dentro. Desde Pamplona, Marian ha construido un proyecto que une el movimiento con la conciencia. Nos habla de la disciplina, del autoconocimiento, de la magia que hay en cada paso cuando el cuerpo y el alma se mueven al mismo ritmo. Campeona de España de Body Fitness Natural, escritora, madre de deportistas, creadora de contenido. Marian nos recuerda que entrenar no es solo fortalecer los músculos, sino educar el carácter, cuidar la mente y cultivar los valores. En esta entrevista hablamos de deporte, de danza, de empoderamiento, pero sobre todo de transformación. Así que prepárate, porque hoy el entrenamiento no comienza en el gimnasio, sino dentro de ti. Buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores. En esta, la otra cara del deporte, donde para mí es un verdadero honor, un placer, contar con alguien a quien estimo, aprecio y que nos va a transmitir muchísima información, muchísimo contenido y muchísimo valor. Hoy recibimos en la otra cara del deporte a Marian Baos. Marian, buenas tardes. Bienvenida a la otra cara del deporte. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo y charlar un ratito con vosotros. Pues Marian es deportista, que es lo normal en este tipo de entrenamientos de la otra cara del deporte, en Escuela Deportiva de Valores. Marian practica una modalidad deportiva que no es de las habituales que conocemos en el entorno del deporte. No es el fútbol, no es baloncesto, no es balonmano. Marian, su deporte es el body fitness natural, de la cual es campeona de España en 2019 y ahora nos contará más cositas. Marian no solamente es deportista, es coach profesional. En este tipo de formaciones de coaching fue donde Marian y yo nos conocimos, donde coincidimos y a partir de ahí inició nuestra relación. Nos vinculó otra serie de situaciones que luego contaremos, no vamos a desvelar todo en el primer momento, pero deciros que Marian es licenciada en Humanidades y conferenciante. Y es también mamá de deportistas. Para mí hoy lo principal y lo más importante dentro de esta charla, de esta conversación, es conocer un poquito la historia de Marian. Mm, ¿Qué es lo que le atrajo a Marian en un primer instante, en un primer momento, para iniciar su actividad deportiva y por qué en esta modalidad que hemos indicado del body fitness natural y que nos expliques un poquito cuál es la diferencia, el porqué de ese apellido, natural? Vale, bueno, pues ¿qué me inició en el deporte? Yo, mi naturaleza y mi esencia es movida.
soy inquieta, soy, bueno, como un terremotillo, ¿no? Entonces, siempre ha sido el deporte para mí como una válvula de escape que me ha ayudado en, pues, en muchísimas situaciones. Primero, pues para canalizar toda esa energía bien canalizada, ¿no? Que se transmitiera y se recogiera en algo que me fuera a dar luego unos valores, una disciplina y, bueno, pues todo beneficios, ¿no? Como bien sabes, Emilio, de los beneficios del deporte. Bueno, lo que más he practicado, como has dicho, ha sido fitness, ¿no? En la modalidad body fitness, que ahora explicaré un poquito porque antes, hace años, cuando yo empecé en el culturismo, en el fitness o culturismo, he de decir que en aquella época había muy pocas mujeres que tocaran las pesas, era mirado como un deporte de hombres, yo era de las poquitas, ¿no? Que me atrevía a lidiar ahí con los chicos. Pero el trabajo de fuerza siempre me ha parecido un requisito indispensable también para la salud. Yo he desarrollado los varios ámbitos, ¿no? Del deporte, como es el trabajo aeróbico, sobre todo con el baile, ¿no? Me ha vinculado mucho el tema del baile, me gusta mucho pues cualquier tipo de ritmos. He sido monitora deportiva, de ritmos urbanos, de pues cuando se llevaba la zumba, la batuca, todo esto. Pero siempre he intentado em, compaginarlo con un trabajo de fuerza porque me parece que es el compendio ideal para alcanzar un bienestar, ¿no? Porque al final el músculo es vida, es longevidad y es como sí, como un salvavidas, ¿no? Que nos va a proteger de un montón de cosas. Yo abogo por las dos partes, ¿eh? El trabajo aeróbico y el trabajo de fuerza, porque creo que es lo que nos va a permitir alcanzar ese bienestar total. Body fitness, cuando yo empecé solamente había como unas categorías de culturismo y fitness, ya está. Pero luego para hacerlo un poquito más popular y para dar más cabida a más gente, ¿no? Para que el deporte de fuerza pudiera llegar, se bajó un poquito como el listón, por así decirlo, ¿no? Porque antes eran, pues, yo creo que igual recordarás de ver, ¿no? Pues esos cuerpos tan descomunales, ¿no? Que casi parecen imposibles de conseguir, ¿no? Entonces se fue como normalizando, como trayéndolo un poquito más a tierra, a personas reales que estamos por casa y que queremos ser funcionales, ¿no? Tener fuerza, tener agilidad y tener bienestar. Entonces, por eso se fueron desarrollando diferentes modalidades más asequibles, como es el bikini, que son chicas que más bien parecen modelos, no tienen demasiado desarrollo muscular. Está luego el wellness, que son, bueno, pues un trabajo más desarrollado de piernas, y el body fitness, que es una cosita entre los dos. No es ni un cuerpo excesivamente musculado, ni es muy, 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 muy definido. Es una cosita entre medio. ¿Por qué natural? Bueno, porque para mí el deporte es salud y yo siempre abogo, respetando pues, las decisiones de los demás, siempre abogo que el deporte sea algo que pueda ser sostenible y saludable. Por lo tanto, natural, pues sí, porque para competir yo me someto a pruebas antidoping, pues para que vean que lo que presento es fruto de mi trabajo y de una buena alimentación y de, bueno, pues de una disciplina y de una constancia que no utilizo sustancias químicas para ayudarme, respetando todo, ¿eh? Pero yo creo y por ejemplo, chavalitos que se me acercan al gimnasio a preguntarme que ellos igual quieren competir, yo siempre les digo que busquen lo que sea saludable y sostenible en el tiempo, porque al final, si haces de 0 a 100 muy poco tiempo, no lo vas a poder mantener ni económicamente ni con salud. Por eso es un poquito lo del body fitness natural, que no sé si te he aclarado un poco el asunto. Sí, perfecto. Y además creo que a nuestros oyentes, a las personas que vean este entrenamiento, eh, estos aspectos que has transmitido van a servir para centrar y poner foco exactamente en el tipo de la modalidad deportiva en la que estamos ahora mismo trabajando y hablando. Como cualquier otro deporte, en este caso, yo siempre diferencio un poquito entre deportes colectivos y deportes individuales, teniendo en cuenta que como individuales mm, no son al 100%, porque independientemente de que el trabajo es solamente de una persona la que realiza la actividad en ese momento, pero siempre hay detrás unos trabajos de apoyo, de sostenimiento, sea la modalidad que sea,
en atletismo, en tenis, en bádminton, deportes que pueden considerarse individuales, no de colectivos, como fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera. Mm, Siempre hay un nexo común en todos ellos y es el buscar ese algo más. Hemos conocido un poquito la historia de Marian, de el deporte que practica, pero a mí sí me gustaría conocer qué hay detrás de el deporte, qué transmite Marian tanto para ella, para su mensaje interior, como para las personas con las que comparte su experiencia, su día a día, a nivel de valores. No en vano estamos en la Escuela Deportiva de Valores. Y cuando Emi te planteaba esta entrevista, es uno de los retos que yo siempre marco, porque en Escuela Deportiva de Valores Emi no habla ni de técnica ni de táctica, porque para eso están los grandes profesionales, los entrenadores. Aquí vamos a ese otro más, a esa otra situación en la cual intentamos aportar también nuestra experiencia en el crecimiento y el desarrollo personal para poderlo compartir. Hay muchísimos aspectos que vamos desarrollando en los entrenamientos de Escuela Deportiva de Valores, pero sí que me gustaría conocer un poquito esa otra cara del deporte en Marian Baos. Bueno, pues los valores que yo quiero transmitir, pues que mucha gente me dice y me honra decirlo, que les sirva un poquito de inspiración, ¿no? Es sobre todo mostrarles que sí se puede. Mira, yo tengo así como un guiño con chicas, ¿no? O chicos también, que nos solemos encontrar en el gimnasio, que es que muchas veces me ven a mí hacer algo y dicen, jo, como diciendo, ostras, que yo eso no puedo, ¿no? Entonces yo siempre le digo este mantra, o sea, esta frase que yo comparto, digo, si yo, tú. Es decir, yo no soy súper extraordinaria, ni una superwoman, ni diferente a ti. Simplemente lo hago. La diferencia es que yo lo hago y lo pruebo. Que puedo empezar. A mí me dicen que soy hacedora, y es verdad. O sea, quiero decir, yo a veces demasiado optimista, porque fíjate que un día te voy a contar como una anécdota. Ujú. Vi correr a un tren, o sea, un tren iba corriendo, y yo digo pues igual puedo correr más que él. O sea, yo lo intenté, ¿sabes? O sea, al final es un optimismo a veces exagerado, pero bueno, te lo cuento en plan gracia, ¿no? De que yo lo intento, yo lo hago. El no ya lo tengo. Y es práctica, 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 pero sobre todo el creerlo. O sea, esa quizás sea como el principal valor que puedo transmitir y que me honra, que muchas veces me dicen que les puedo inspirar, ¿no? Pues porque sí, porque soy una persona de pie de calle, del portal, soy la vecina del portal, no soy una estrella de élite, pero bueno, si les puedo servir como referente de decir, pues si Marian puede, yo también, y van viendo cómo van mejorando, pues a nivel físico, mental y emocional, porque ya lo hablaremos, pero pues eso, el deporte no solo te da un físico ágil, saludable y bonito, también te da, pues eso, muchísimas ganancias a nivel mental y emocional, ¿no? Que es un poco más bien lo que más me llama a mí del deporte, ¿no? Eso. Entonces yo creo que el principal valor es el decir, tú puedes. Has tocado un, un tema que me gustaría tratar contigo y es algo que tú desarrollas, que es en el mindfulness, en en ese fitness emocional del que también me gustaría que nos hablaras en lo que compartes. Hablabas de cuerpo, mente, emociones. ¿Cómo trasladas esa información no solamente en tu día a día de trabajo y con tu ejemplo visual que pueden tener los compañeros que están en el mismo entorno que tú del gimnasio, sino en esas charlas, en esas conferencias, donde tú eres parte importante porque impartes y compartes información muy valiosa sobre estos tres aspectos que están totalmente unidos, ese nexo cuerpo, mente y emociones. Pues ¿cómo lo hago? Eh, em, ¿Qué es el fitness pues emocional, en definitiva, para sí, Marian? el fitness emocional es la diferencia que radica, por eso yo no soy una entrenadora, porque los entrenadores pues van a trabajar el físico y ya está. Yo voy un poquito más, ¿no? Voy un poquito más al fondo, pues porque yo me fijaba que había gente que haciendo el mismo tipo de entrenamiento, había gente que conseguía resultados y otros menos o les costaban más. Entonces, al hablar con ellos,
sobre todo escuchando, ¿no? El diálogo que se decían a sí mismos o el que incluso sacaban. Ahí radicaba la diferencia. Y yo muchas veces lo que sí que invito, y quizás sea también una de las rasgos que me pueda diferenciar, es, y seguro que los que nos estén escuchando y tú incluso te habrás encontrado con esta situación. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, en los gimnasios o alguien que está haciendo deporte, pero lo hace desde un punto de odio a sí mismo? Porque no está satisfecho, ni contento, ni agradecido con su cuerpo. Una cosa es ser, ¿cómo decir? No podemos ser, ¿cómo me sale la palabra? Como que conformistas, ¿no? Siempre se podemos mejorar, nadie somos perfectos, pero la diferencia que yo he visto, que yo me he aplicado, porque yo levanto la mano, yo también he estado en ese grupo de decir, vaya caca, ¿no? Que esto me sobra, que esto no sé qué, que me gustaría tal. Cuando tú le das la vuelta y lo haces realmente desde el amor a ti mismo, desde que me quiero cuidar, no porque me esté minusvalorando o porque no me aprecie, sino precisamente por todo lo contrario, porque me acepto que no soy perfecta, pero quiero encontrar mi mejor versión, que no hace falta que sea un 10, pero lo voy a intentar, o sea, lo voy a hacer desde el amor. Jolín, y se encuentran, pero muchísimos más resultados. Y siempre digo lo mismo. Siempre que seamos nuestros mejores amigos. Cuando me viene algún pensamiento intruso, siempre digo lo mismo. Tu mejor amiga, tu mejor amiga. Ese diálogo interior que tenemos que cuidar y no solamente esperar que nos vengan comunicaciones del entorno en el que estamos, sino ser nosotros mismos también los que aprendamos y sepamos enseñar quizá a los demás. Aquí hablamos mucho para niños, también para jóvenes que están arropados por un entorno de adultos que Mm. trabajan con ellos y que tienen que aprender también desde peques a hablarse bien. Yo hablo de hablarse bonito. Sí, sí, me gusta mucho la frase esa que utilizas. Háblate bonito. Y eso sí, tú lo has comprobado y seguro que cualquiera que nos hable, o sea, cualquiera que comprobemos, es que cambia radicalmente. Químicamente, neuronalmente, es que es así. Y al final, como digo yo y compartes conmigo, la vida es un entrenamiento. No solo se entrena en el campo, ni en el, ni, ¿cómo se dice? Ni en el ring. La vida en sí es un entrenamiento. Y entonces tenemos que entrenarnos una y otra vez ay, me pilla hablándome feo, pues vamos a volver a hablarnos bonito. Y todo eso va a repercutir nuestros resultados a nivel personal, profesional, deportivo, es que es todo, al final, por eso, todo está unido, por eso lo que hablabas tú del mind fitness o el fitness emocional es que al final todo va unido, o sea, fitness pues es bienestar, ¿no? Y emocional, bueno, pues se une, ¿no? El trabajo corporal con lo mental y lo emocional. Entonces ahí es un poquito lo que procuro tocar más. Como mamá de deportistas, el otro día me decía una persona que dirige actualmente una entidad deportiva, me decía, Emiliano, dice, estamos haciendo un trabajo con el entorno, no solamente propio de la entidad deportiva, sino de las personas que acompañan, los padres, las familias, las personas vinculadas de una manera o de otra, directa o indirectamente con el entorno, para potenciar esa vinculación, ese arropamiento a los niños, a las niñas, a los jóvenes que practican deporte, para que sea todo uno, sea todo un bloque y vayamos todos de la mano, que no sean situaciones discordantes, que por un lado estemos haciendo un trabajo en la escuela y por otro lado en casa vaya en otra línea distinta. Y me decía, Emiliano, creemos que es muy importante este trabajo porque al final va en beneficio principalmente de los jóvenes deportistas que están labrándose una vida que luego puede continuar en el mundo del deporte o no, pero que seguro que les va a marcar una etapa importante en su desarrollo posterior de su vida en el día a día, a nivel laboral, a nivel familiar cuando creen familias, etcétera. Pues sí, yo estoy encantada de que mis hijos sean deportistas porque están en edades, bueno, están en las edades que dicen que son un poco complicadas, depende, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Yo también soy de las que se cuestiona todo eso de ya, ¿cómo decir? Establecer veredictos, la adolescencia, como, pues bueno, pues eso, ¿no? Pues no tiene por qué, depende, ¿no? De los enfoques y de cómo te tome las cosas, pero yo tengo la suerte de que están muy metidos en el mundo deportivo. El mayor hace atletismo, modalidad
hace unas modalidades no tan habituales, ¿no? Como es el lanzamiento de peso y de martillo. Y el peque hace fútbol, le encanta el fútbol y hace fútbol, pero los dos están como súper enfocados y entonces, bueno, pues su vida se basa en el entrenamiento y yo veo, por ejemplo, que están cogiendo pues esos valores que nos aporta el deporte, ¿no? Como es esa disciplina, esa constancia, esa paciencia y muchas veces también esa aceptación, que a los adultos nos cuesta aceptar las cosas o las frustraciones, con que más en una etapa adolescente, ¿no? Pues ellos tras su primer berrinche, después, gracias a los, bueno, pues sí, a las experiencias deportivas, pues lo van asimilando bastante mejor. Hablabas de que uno de tus hijos precisamente practica también una actividad que no es de las habituales, el otro sí, que es las más conocidas, como es el fútbol. Mm, Sí, Teniendo esas dos situaciones en casa, hay un nexo común al final. ¿Qué es lo que está detrás de la modalidad en sí? Son esos valores que van recogiendo y que en casa, pues también la familia les va dando ese apoyo, esa cimentación para que todos los valores que van recogiendo y esas experiencias sirvan para su mejora y su crecimiento. ¿Notas alguna sí. diferencia en la práctica deportiva de la modalidad de uno y otro, Marian, como mamá de deportistas? Bueno, sí que, claro, el mayor que se llama Artay, de paso le saludo, al ser atletismo y pues eso, un trabajo individual, ¿no? Como es el lanzamiento de peso y martillo, sí que quizás pues está como más centrado en sí mismo y sus entrenamientos se centran más, quizás se pueda perder, entre comillas, ese trabajo de equipo, ¿no? Al final es como muy individual y sí que veo que el otro coge esos otros valores que es como la colaboración en el equipo y demás. Pero bueno, tanto esa puede ser un poco la diferencia. Ujú, La diferencia que puedo ver también en el mayor, al ser, pues eso, un deporte poco habitual, esto también le da como una autoestima, ¿no? Como decir, como que es algo, bueno, pues es como, no raro, sino se siente orgulloso, ¿no? De poder practicar y poder representar, porque por ejemplo en Navarra, pues es campeón navarro y así, de poder representar pues al sitio donde ha nacido, ¿no? ujú. Ahí un poco la diferencia que puedo ver. Se pican entre ellos, ¿no? Tu deporte, claro, el tuyo es una caca, el mío es mejor. Y ya está. Maravilloso, maravilloso, Pero Marian. bueno, sí. Mm, Retomamos un poquito, si te parece, la parte lúdica de la que hablabas de tus experiencias. Hablabas antes del baile, de la danza, y hay otro aspecto que también me gustaría reseñar, como un valor que Marian aporta en sus conferencias, en sus talleres, y es el de sonreír, el de reír. Esa risoterapia que practica maravillosamente. Yo soy un gran defensor de la sonrisa también, como ella sabe. ¿Y qué aporta la risoterapia en el día a día también, dentro del entorno del deporte y de lo que compartes en esos talleres, en esas charlas, en esas conferencias, Marian? Bueno, pues a ver, permitirnos reír, se nos ha olvidado reír y permitirnos reír. Además, yo le llamo, en vez de risoterapia, yo le llamo gimnasia de la risa, porque las historias que yo hago es a través del movimiento, como juegos, bailes, canciones, tonterías varias, les hago reír. Al principio puede ser un poquito fingida, pero al final se convierte en auténticas carcajadas y los asistentes comprueban cómo efectivamente es un trabajo cardiovascular y muscular, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que cuando somos pequeños reímos un montón. Cuando vamos siendo mayores, nos parece que reír nos hace ser menos responsables. O sea, vamos creando una serie de pensamientos a cuestionar que, que es interesante compartirlo con la gente que asiste a los talleres para que se den cuenta, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí que les pongo también tareas, porque, a ver, el hecho de, mira,
Una situación, por eso al final se va mezclando todo, por eso voy mezclando el fitness emocional, porque trabajo el bienestar en conjunto, con todo lo que a mí me encanta, con todo lo que me apasiona, que es deporte, reírme, bailar, eh, trabajar la mente pues con ejercicios de neuroacción, o sea, todo eso lo combino pues en un programa de entrenamiento, porque para mí también otra de las cosas que me pueden diferenciar es que yo me fijo, yo soy muy curiosa. Y yo en el gimnasio, cuando veo a la gente poner caras de dolor, digo, pero esto muy sano no es, o sea, no vengas aquí a cuidarte y estás aquí, vamos, sufriendo un montón. Por eso siempre invito a la gente, a ver, claro que sí, hay que esforzarse, ¿no? Tampoco hay que ser conformista, pero sí que invito a la gente a que disfruten, que sea algo divertido, que escojan algo divertido. Entonces, yo les pongo una tareita también, que es, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? De para trabajar un poquito el agradecimiento, cómo tenemos que fijarnos, ¿no? Porque al final donde ponemos el foco es donde va a ir nuestra atención. eh, Pensar en cosas por las que estemos agradecidos, ¿no? Pues yo le pongo la tarea de que se fijen cuántas veces se ríen al día. Entonces, sin querer, dices, "Uf, hoy no me he reído", entonces te fuerzas a reírte. Y al final vas creando toda esa medicina buena que nuestro cuerpo puede generar a través de nosotros mismos, como ya sabes, las hormonas de la felicidad que Ujú. aporta el deporte y aporta la risa también. Serotonina, las endorfinas, la oxitocina, pues todo eso nos lo generamos. Así que sí que invito pues, a la gente que nos oye y me lo recuerda a mí misma, fijarme cuántas veces me he reído. Y así es como si fuera un hábito, como un entrenamiento también, para darnos ese bienestar global, que es lo que aspiro, ¿no? Y es lo que el programa que me preguntabas antes, el Mind Fitness, aspira, a que sea eso, pues un bienestar físico, pero también mental y emocional a través de todo, de todas estas maravillas que tenemos a nuestra mano y casi gratis, o sea, gratis prácticamente. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirnos todo esto, Marian. Sí que es cierto que todas estas informaciones y todo esto que vas contándonos, eh, podemos haber ido observando en tus apariciones en redes sociales también, todo lo que has ido y vas compartiendo, que, bueno, luego nos contarás un poquito dónde pueden encontrarte y dónde pueden Ujú. localizarte todas las personas que pertenecen a esta comunidad de Escuela Deportiva de Valores y siguen nuestros entrenamientos. Pero sí me gustaría hacer un hincapié. Es que toda esta información que has ido acumulando recientemente se ha visto plasmada y transformada en un libro maravilloso que me honro en tener y que me gustaría también hacer partícipe y compartir, que es Mi vida requete chula. Aquí hay muchísima información de todo esto que compartes, de todas tus experiencias, de vivencias, de contenidos y de los cuales invito a las personas que van a escucharnos y van a ver este entrenamiento a poder disfrutar de este libro también. Esta pasión por la lectura, por la escritura, Marian, ¿viene de algún sitio? ¿Tiene algo que ver la influencia familiar por parte de tu padre, que además es castellano-manchego, nació en Almodóvar del Campo, y Carlos Baos además publicó libros, del cual uno me consta, que se titula No cruzarás en vano este planeta, es un libro de poesía, y creo que la figura de tu padre sigue muy presente en ti y ha sido uno de los impulsores a que toda esta información que Marian compartía de palabra quede también plasmada en este libro que hemos presentado. Así es, lo has dicho fenomenal. Es verdad. Mira, mi padre ya falleció, fue escritor, poeta, ha dejado varios libros y yo de chiquitina, bueno, él como poeta hablaba de una manera, bueno, yo lo admiro muchísimo, una persona muy buena, un gran humano, un gran ser, un alma maravillosa, pero aparte muy inteligente, no sé si es la palabra, ¿no? Curioso, interesado en las letras, todo lo que me apasiona a mí, ¿no? Y yo siempre le veía pues con un cuadernito, apuntando sus ideas, siempre leyendo. Y él, fíjate,
Claro, todo eso yo se me fue pegando. A mí me gustaba y se me fue pegando. Y fíjate que fue él, porque además has comentado antes que nos conocimos en coaching, ¿no? En un curso de coaching que hicimos. Pues yo en una etapa un poco difícil de mi vida, que estaba un poco, bueno, pues sí, pues la típica que no sabes muy bien por dónde tirar y que necesitas ese empujón vital, ¿no? Pues fue él el que me dijo unas palabras que fueron el que creó casi, el que creó el mindfulness. ¿Por qué? Porque él me dijo, Marian, hija mía, igual que tú entrenas tu cuerpo, entrenarás tu mente. A mí me lo dijo con 18 años, que tampoco le entendí muy bien, ¿no? Porque él hablaba pues de una manera poética, un poco simbólica, y en aquel entonces no le entendí. Pero justo en un momento muy complicado de mi vida, años después, jolines, de repente como un flash, apareció esa frase. Y Qué bonito. entonces, de manera autodidacta, yo empecé a nutrirme de de buenas lecturas, de buenos podcasts, de buenos audiolibros, pues de todas estas personas vitamina, ¿no? Que nos dan ese impulso y nos dan esas ganas de continuar y esas herramientas. Y entonces, poquito a poco, pues de repente me apareció también, bueno, pues varios cursos de coaching y uno de ellos en Darte, donde nos conocimos. Ujú. Y así fue un poco, pues, cómo pude desarrollar a la vez eso que me dijo mi padre, ¿no? El entrenamiento físico y el mental. Y cómo lo pude aunar en un programa en el que trabajo todo. Y Maravilloso. cómo al final se plasmó en un libro, ¿no? Pues porque además la historia del libro, si quieres te la cuento, fue como muy curiosa y ¿Sí? mágica. ¿Sí? Sí, sí, por Yo, favor. Mira, precisamente en un estudio del máster de coaching, que luego hice un poquito más avanzado, unos cursos más avanzados con programación neurolingüística, inteligencia emocional, pues sí que nos pedían que fuéramos visibles, ¿no? En las redes, pues para, oye, pues tenemos que practicar al final, ¿no? E ir subiendo, pues, historias, reels, donde nos diéramos a conocer un poco a nosotros y un poco el proyecto que llevábamos. Entonces, eh, me dijeron uno de mis tutores, pues que hiciera como algo más episódico, porque sí que es verdad, como has comentado, que yo soy quizás un poco polifacética. Aparezco con nariz de payaso, aparezco bailando, aparezco haciendo mil cosas, ¿no? Entonces me sugirió, está muy bien, pero hazte algo más episódico. Entonces yo como cogí el hábito de mi padre de las reflexiones o frases que me gustaban, que me inspiraban, las iba apuntando en un cuaderno, pues oye, me apareció por lo típico de Newton con la manzana, que se sentó ahí y de repente le cayó la manzana, pues yo vi como un paisaje, ¿no? Bonito, que era un árbol, así como la imagen quedaba bonita. Verde, yo estaba con mi cuaderno y dije, voy a grabar aquí. Y leí una reflexión que yo había escrito. Y dije, ahí va, pues queda bonito. Entonces lo empecé a poner como episodios. Y puse al día siguiente, cada día, un episodio de mis reflexiones, de lo que yo iba sacando. Y la gente me decía que quería comprar ese libro. Yo digo, pero si no existe, que son solo apuntes míos. Entonces dije, jolín, tanto me lo están pidiendo que lo voy a hacer. O sea, se escribió sin estar escrito. Qué bonito, qué maravilloso, Marian. Mm. Much- Muchísimas gracias por compartirnos la historia de mi vida requete chula, cómo surge. Y sí que me gustaría, antes de finalizar, pedirte dos cositas. Una, un mensaje para las personas que escuchan y ven Escuela Deportiva de Valores y que nos digas dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte para conocer un poquito más de Marian y estar en el día a día de lo que vaya haciendo Marian durante las próximas fechas. Ujú. Vale, pues mira, yo sí que les invito a que incluyan el deporte, vamos, como un hábito a diario en su vida por todos los beneficios emocionales y mentales que nos da. Sí que es verdad que lo hagan, como he dicho, y que no suene como una palabra así como de Mr. Wonderful, no, que lo hagan, pero porque funciona, que lo hagan desde el amor a sí mismos. Imagínate, situación, una persona que quiere o que necesita perder 20 kilos, que no se insulte, o sea, que vaya a hacer deporte para cuidarse, porque se ama.
que se valore cada progreso, que un filete se parte en cachos, no te lo comes de golpe, que valore cada proceso, que se diviertan, que se rían cada día y que lo hagan de una manera saludable, sostenible y sonriendo. Yo siempre digo las 3 S: sonríe, saludable y sostenible, porque de nada te sirve hacer un montón un día y luego no hacer nada. Que sea para ti, pues como el cepillarte los dientes y el como comer. Un hábito. Un hábito, un hábito. ¿Y dónde te pueden Así encontrar? es. ¿Dónde te pueden seguir, Marian? Pues mira, en Instagram tengo Marian Baus, es muy fácil, Marian Baus, y ahí podrán ver un poquito pues todo lo que hago, ¿no? En TikTok también y Facebook también tengo. Y si no, bueno, pues si necesitáis también o si os apetece compraros el libro, lo tenéis disponible también en Amazon. Perfecto. Y es un libro que la verdad que está bien, os invito a hacerlo porque es un entrenamiento, no es solamente para leer, sino, ¿verdad? Emilio, es para entrenar. Sí, sí, así es. Doy fe de ello. Mm, Antes de despedirte y, por supuesto, agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros en la otra cara del deporte, en ese entrenamiento de la Escuela Deportiva de Valores, sí que me gustaría, volviendo a cuando nos conocimos, cuando coincidimos, proponerte hacer un regalo a las personas que están en esta comunidad, que pertenecen a Escuela Deportiva de Valores, que siguen Escuela Deportiva de Valores. Cuando tú y yo nos conocimos en esa formación de coaching, hubo algo que resonó, y es que había un grupo de WhatsApp entre los alumnos que formábamos parte de ese curso, y en un momento determinado Marian publicó un cuento que había escrito. En Escuela Deportiva de Valores, una de sus secciones es Cuentos con Valor, Ujú. y ese cuento que Marian escribió se titula El aprendiz de mago, donde habla de la historia de Juan, un niño, y mi propuesta es, ¿qué te parece si regalamos a nuestros oyentes y las personas que ven este entrenamiento, cuando finalice nuestra entrevista, antes de cerrar el episodio, poderles dejar para que puedan escuchar ese cuento que escribió Marian Baus y que en un momento determinado Emi se permitió el poder editar e incluir su voz y que ambas voces sonaran en la narración de ese cuento de El aprendiz de mago. Pues Cómo lo fenomenal, ves? ¿Sí? Bueno, pues fantástico. Entonces, ¿tú se lo das o quieres que lo quedará cuente? incluido, sí, quedará incluido a Vale, posteriori. Una vez que finalice la entrevista, nuestros oyentes y personas que ven el entrenamiento podrán disfrutar de ese cuento que anexaremos a la entrevista. genial, me parece súper bien. Y mira, Pues un regalo muy bonito, Marian, para finalizar esta reunión. si me permites medio Sí, minuto, sí, como claro. se llama El aprendiz de mago y se trata de hacer magia, yo siempre también regalo esta palabra, que tu vida esté llena de magia. Lo hago como un acrónimo, ¿vale? Magia, M de motivación, A de agradecimiento, G de gratitud, I de inspiración y A de acción. Por eso que todos vuestros días estén llenos de magia. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias por compartirnos este acrónimo también. Magia es algo que siempre nos tiene que acompañar en el día a día. Y ha sido un verdadero placer el poder contar con tu presencia en el día de hoy en la otra cara del deporte y que todas las personas que puedan escuchar y ver esta entrevista, pues disfruten mucho, que les puedan servir de inspiración, de aprendizaje también, y si consideran pues que es de su interés, también el poderte seguir, que será muy bonito. Vale, encantadísima. Muchísimas gracias, Marian, por compartir con Muchas nosotros. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Y para cerrar este entrenamiento, quiero compartir contigo ese regalo del que hablábamos en la entrevista Marian y yo, algo verdaderamente especial.
una historia, un cuento, escrito por Marian Baos, titulado El aprendiz de mago. Un cuento que hemos tenido el privilegio de narrar y locutar juntos, y que refleja el mensaje profundo que ha acompañado toda nuestra conversación. Todos somos aprendices de mago, porque dentro de cada uno de nosotros habita una chispa, una luz capaz de transformar la realidad, con esfuerzo, con conciencia y con amor propio. Como en el deporte, la magia no está en el resultado, sino en el camino y en el aprendizaje, en la constancia que nos convierte cada día en una mejor versión de nosotros mismos. Gracias, Marian, por recordarnos que el verdadero entrenamiento comienza dentro. Y gracias a ti por acompañarnos una vez más en Escuela Deportiva de Valores, donde lo importante no es solo competir, sino crecer. Nos escuchamos en el próximo entrenamiento. Hasta entonces, sigue creyendo en tu magia. Había una vez en la corte del rey Arturo un grupo de aprendices de magia. Todos estaban entusiasmados en aprender el arte de convertir lo invisible en visible y de tener el don de hacer aparecer lo que desearan. Entre ellos se encontraba Juan, el más joven de los alumnos y el que más pasión mostraba. Ponía empeño, ganas y todo su corazón, pero era el único que todavía no había conseguido hacer aparecer un conejo. El mago Merlín se lo encontró un día sentado en la escalera, un tanto abatido. ¿Qué te pasa, Juan? No consigo que la magia funcione y veo que a todos mis compañeros sí. Creo que no sirvo para esto. Juan, no digas eso. Vamos a ver juntos cómo haces los ejercicios. Animado, Juan se levantó de un brinco, se puso frente al sombrero y comenzó a decir palabras mágicas. Cadabra. Esperando un rato comprobó que de ahí nada salía. Ojiplático, Merlín le observaba. Juan, ¿lo estás diciendo al revés? Y le instó a intentarlo de nuevo. Abrocadabro. Y aquello seguía sin dar resultado. Para, Juan. Ya veo cuál es el problema. Estás equivocando las palabras. Di conmigo. Abracadabra. Abracadabra, repitió lentamente Juan. Y ¡chas! De repente el conejo que tanto había esperado apareció. ¡Gracias, Merlín! ¡Por fin lo he conseguido! De nada, Juan. Ya ves que es muy sencillo. Solo tienes que emplear la palabra correcta. Y lo que esperas sucederá. No olvides, Juan, que abracadabra significa crear con palabras. Y las que estabas usando no eran las adecuadas. Si quieres hacer o conseguir algo, no digas no puedo. Creas con tu palabra esa inmovilidad y fracaso. Si quieres tener algo, no digas no tengo, ya que creas esa carencia y falta. Emplea abracadabra, crea con la palabra, siendo muy consciente de la energía de lo que dices y de lo que quieres conseguir, enfocándote siempre hacia donde quieres llegar y no en lo que deseas evitar. Que la magia te acompañe siempre, Juan. Abracadabra, recuerda. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.